E da questo versetto è incominciata la predicazione di Gesù e dallo stesso El versetto Espíritu del Señor ha está preso sobre mí. avvio la A partir de parola este che versículo abbiamo comenzó la ascoltato. predicación de Jesús y este mismo versículo dio inicio a la palabra que Con lui acabamos de sta lo escuchar. Spirito del Así Signore pues, al principio está el Espíritu del Señor. ed è su di lui che vorrei riflettere oggi Y con voi, sobre él quisiera cari reflexionar hoy con ustedes, sullo queridos Spirito hermanos, del Signore. sobre el Espíritu del Señor. Perché senza lo Spirito del Signore non c'è Porque vita sin el Espíritu cristiana del e Señor senza no hay la vida sua cristiana unzione y non sin c'è unción santità. no hay santidad. Egli è il Él es el protagonista protagonista. ed è bello oggi, Y, nel en- giorno nativo del y esto es sacerdozio, hermoso. En este riconoscere día en que nació el sacerdocio, es che c'è hermoso Lui reconocer all'origine que Él del nostro está en el ministero, origen de nuestro della ministerio, vita e de della la vida vitalità y di de la ogni pastore. vitalidad de todo pastor. La Santa Madre Chiesa ci insegna infatti a professare che En lo efecto, Spirito la Santa Santo dà Madre la Iglesia vita, nos enseña a come ha profesar que el affermato Gesù Espíritu Santo es dicendo è dador de lo vida, Spirito che dà la como lo vita. afirmó Jesús diciendo, Insegnamento ripreso el dall'Apostolo Espíritu es Paolo el que da quando la scrisse vida. che la Una lettera enseñanza uccide, de la que lo hizo eco el Spirito apóstol invece Pablo, dà quien escribió vita. que la letra mata, E pero el parlò Espíritu da della vida. legge dello Y Spirito habló de la ley che del dà vita Espíritu in que da Cristo vida en Gesù. Cristo Jesús. Senza di lui neppure la Chiesa sarebbe la sposa vivente di Cristo, Sin él tampoco la ma iglesia sería la solo esposa viva de un'organizzazione Cristo, religiosa sino più o a meno lo sumo una buona. organización religiosa. Non sarebbe il corpo No di sería el Cristo, cuerpo de ma un Cristo, tempio sino un costruito da templo mani di construido por uomo. manos humanas. Come edificare allora la Chiesa se non a ¿Cómo pues partire dal puede fatto che edificarse siamo la iglesia si no templi es dello a partir Spirito del hecho Santo de que che somos abita in templos del noi? Espíritu Santo que habita en nosotros? Non possiamo lasciarlo No fuori a podemos casa dejarlo de o lado parcheggiarlo in o qualche zona aparcarlo en alguna zona de devozionale. Al devoción, centro al centro. abbiamo bisogno ogni giorno Necesitamos di dire decirle cada vieni, día, perché ven, senza la tua ven, forza porque sin tu nulla ayuda è divina no hay nell'uomo. nada en el hombre. Lo Spirito del Signore è sopra di me. El Espíritu del Señor está sobre Ciascuno mí. di noi può Cada dire, uno de nosotros non è puede decir presunzione, esto. è No es una realtà. presunción, sino Infatti una ogni realidad, cristiano, in pues particolare todo ogni cristiano, sacerdote, especialmente todo può fare sacerdote, proprie le puede hacer parole che suyas las seguono, siguientes perché il palabras, Signore mi ha porque el consacrato Señor con me ha unzione. ungido. Fratelli, senza Hermanos, merito, per sin pura méritos, por grazia, pura gracia, hemos recibido una unción ci ha fatto que nos ha hecho padri e padres y pastori pastores de un pueblo santo de Dios. Soffermiamoci allora su questo Consideremos aspetto pues dello este Spirito, aspecto del Espíritu, l'unzione. la unción. Dopo la prima unzione che avvenne nel grembo di Maria, lo Spirito scese su Gesù al Giordano. Tras la primera unción que tuvo lugar en el vientre de María, el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán. Después de esto, como explica San Basilio, toda acción de Cristo se iba realizando con la presencia del Espíritu Santo. En efecto, por el poder de esa unción predicaba y realizaba signos, en virtud de ella salía esa fuerza que sanaba a todos. Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre. San Ireneo decía esto, que extendidas hacia nosotros nos abrazan y nos levantan. Y por ellas fueron marcadas nuestras manos, ungidas por el Espíritu de Cristo. Sí, hermanos míos, el Señor no solo nos ha elegido y llamado de aquí y de allá, sino ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles. Hermanos, nosotros somos los ungidos. Guardiamo dunque a loro, agli apostoli. Gesù li scelse e sulla sua chiamata Fijémonos pues en ellos, en los apóstoles. Jesús los eligió y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas. La unción de la palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al Maestro y comenzaron a predicar, convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores. Hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse. Llegaron y empezaron a renegar y abandonar al Maestro. No tengamos miedo, Tenemos que ser valientes para poder soportar nuestra vida y también las propias caídas. Llegaron a renegar y abandonar al Maestro.
fecero i conti con la loro inadeguatezza. Tomaron conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta de que no lo habían entendido. El no conozco a ese hombre que Pedro pronunció en el patio del sumo sacerdote después de la última cena no es solo una defensa impulsiva, sino una confesión de ignorancia espiritual. Él y los demás quizás esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios, pero no reconocían el escándalo de la cruz, que echó por tierra sus certezas. Jesús sabía que no lo lograrían nada solos, y por eso les prometió el Paráclito. Y fue precisamente esa segunda unción en Pentecostés la que transformó a los discípulos, llevándoles a pastorear el rebaño de Dios y ya no a sí mismos. Esta es la contradicción que hay que resolver. ¿Ser pastores del pueblo de Dios o de mí mismo? El Espíritu me tiene que enseñar este camino. Y fue esa unción de fuego la que extinguió su religiosidad centrada en sí mismos y en sus propias capacidades. Al recibir el Espíritu, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan. Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejan de buscar puestos de honor. El carrerismo, nuestro hermanos. Los demás ya no permanecen encerrados y temerosos en el cenáculo, sino que salen y se convierten. Es esto lo que cambia nuestro corazón. Un plan diferente. Hermanos, un semejante itinerario abraza nuestra vida sacerdotal y apostólica. También para nosotros hubo una primera unción que comenzó con una llamada de amor que cautivó nuestros corazones. Por ella soltamos y dejamos las amarras y sobre ese entusiasmo genuino descendió la fuerza del Espíritu que nos consagró. Luego, según el tiempo de Dios, llega para cada uno la etapa pascual, que marca el momento de la verdad. Y es un momento de crisis que tiene diversas formas. A todos, antes o después, nos sucede que experimentamos decepciones, dificultades y debilidades, con el ideal que parece desgastarse entre las exigencias de la realidad, mientras se impone una cierta costumbre. Y algunas pruebas, antes difíciles de imaginar, hacen que la fidelidad parezca más difícil que antes. Esta etapa de esta tentación, de estas caídas que hemos tenido y que tendremos, esta etapa representa un momento culminante para quienes han recibido la unción. De ella se puede salir mal parado, deslizándose hacia una cierta mediocridad, arrastrándose casi natamente hacia una normalidad en la que se insinúan tres tentaciones peligrosas. La del compromiso, por la que uno se conforma con lo que se puede hacer. La de los sucedáneos, por lo que uno intenta llenarse con algo distinto respecto a nuestra unción. Y la del desánimo, por la que, insatisfecho, uno sigue adelante por pura inercia. Y aquí está el gran riesgo. Mientras las apariencias permanecen intactas sobre el sacerdote, yo soy sacerdote, nos replegamos sobre nosotros mismos y seguimos adelante desmotivados. La fragancia de la unción ya no perfuma la vida y el corazón. El corazón ya no se ensancha, sino que se encoge, envuelto en el desencanto. Es algo destilado, ¿lo saben? Cuando el sacerdocio lentamente va cayendo sobre el clericalismo. Y el sacerdote se olvida de que es pastor del pueblo para convertirse en clérigo de Estado.
Pero esta crisis puede convertirse también en el punto de inflexión del sacerdocio, en la etapa decisiva de la vida espiritual, en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo, entre la heroicidad de la caridad y la mediocridad, entre la cruz y un cierto bienestar, entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso. Al final de esta celebración les van a dar un clásico, un libro que habla sobre este problema, la segunda llamada, un clásico del Padre Boillon que toca este problema, porque todos nosotros tenemos necesidad de reflexionar sobre este momento de nuestro sacerdocio. Es el momento bendito en el que, como los discípulos en Pascua, estamos llamados a ser suficientemente humildes para confesarnos vencidos por Cristo humillado y crucificado y aceptar iniciar un nuevo camino, el del Espíritu, el de la fe y el de un amor fuerte y sin ilusiones. Es el Kairos en el que descubrir que las cosas no se reducen a abandonar la barca y las redes para seguir a Jesús durante un tiempo determinado, sino que exige ir hasta el Calvario, acoger la lección y el fruto, e ir con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final de una vida que debe terminar en la perfección de la divina caridad. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es el tiempo para nosotros como para los apóstoles de una segunda unción. También una segunda llamada que tenemos que escuchar, en la que acojamos al Espíritu no en el entusiasmo de nuestros sueños, sino en la fragilidad de nuestra realidad. Es una unción que desvela la verdad en lo profundo de nosotros mismos, que le permite al Espíritu ungir nuestras debilidades, nuestros trabajos, nuestra pobreza interior. Entonces la unción tiene un nuevo buen olor, la fragancia de Cristo, y no la nuestra. En este momento, interiormente estoy haciendo memoria de algunos de ustedes que están en crisis, digamos así, que están desorientados y que no saben cómo retomar el camino, cómo regresar al camino para esta segunda unción del Espíritu. A estos hermanos los tengo presentes. Simplemente les digo, ánimo. El Señor es más grande que tus debilidades. El Señor es más grande que tus pecados. Confía en el Señor y déjate llamar por segunda vez, esta vez con la unción del Espíritu Santo. La doble vida no te ayudará. Tirar todo por la ventana tampoco. Mira adelante. Déjate acariciar por la unción del Espíritu Santo. El camino para este camino de maduración es admitir las propias debilidades. A esto nos exhorta el Espíritu de la verdad, que nos impulsa a mirar hasta el fondo de nosotros mismos, para preguntarnos, ¿mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que obtengo, de los cumplidos que recibo, de la carrera que hago, de los superiores o colaboradores que tengo, de las comodidades que puedo garantizarme, o depende de la unción que perfuma mi vida? Hermanos, la madurez sacerdotal pasa por el Espíritu Santo. Se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida. Entonces todo cambia de perspectiva. Incluso las decepciones y las amarguras cambian, porque ya no se trata de mejorar componiendo algo, sino de entregarnos, sin reservarnos nada, a aquel que nos ha impregnado de su unción y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Hermanos, redescubramos entonces que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa, no cuando se guardan las formas,
y se hace un parche, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu y abandonados a sus designios, nos disponemos a servir donde y como Él nos pida. Nuestro sacerdocio no crece remendando, sino desbordando. Si dejamos actuar en nosotros el Espíritu de la verdad, custodiaremos la unción, porque saldrán a la luz las falsedades con las que estamos tentados a convivir. Saldrán a la luz enseguida y el Espíritu que lava las manchas nos sugerirá, sin cansarse, que no manchemos la unción, ni un poco. Me viene a la memoria aquella frase de Coelet que dice: una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista. Toda doblez, la doblez clerical, toda doblez que se insinúa es peligrosa. No hay que tolerarla, sino sacarla a la luz del Espíritu, porque si nada es más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. El Espíritu Santo es el único que nos cura de las infidelidades. Para nosotros es una lucha a la que no podemos renunciar. En efecto, es indispensable, como escribía San Gregorio Magno, que quien predica la palabra de Dios, quien anuncia la palabra de Dios, considere primero cómo debe vivir, para luego de su vida deduzca cómo debe predicar. Que no se atreva a decir exteriormente lo que no hubiera oído primero en el interior. Y es el Espíritu el Maestro interior al que hay que escuchar, sabiendo que no hay nada en nosotros que Él no quiera ungir. Hermanos, custodiemos la unción, que invocar al Espíritu no sea una práctica ocasional, sino el aliento de cada día. Ven, ven, cuida. Y yo, ungido por Él, estoy llamado a sumergirme en Él, a dejar que su luz entre en mi opacidad, que tenemos tantas, para encontrar la verdad de lo que soy. Dejémonos impulsar por Él para combatir las falsedades que se agitan en nuestro interior. Dejémonos regenerar por Él en la adoración, porque cuando lo adoramos al Señor, Él derrama su Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me ha enviado. Continúa la profecía. Y me ha enviado a llevar una buena noticia, liberación, curación y gracia. En una palabra, a llevar armonía donde no la hay. Porque como dice San Basilio, el Espíritu es la armonía. Es Él el que hace la armonía. Después de haberles hablado de la unción, quisiera decirles algo sobre esta armonía, que es su consecuencia. En efecto, el Espíritu Santo es armonía. Antes que nada, en el cielo, San Basilio explica que toda esa armonía sobrecelestial e indecible en el servicio de Dios y en la sinfonía mutua de las potencias supracósmicas es imposible que se conserve si no es por la autoridad del Espíritu. Y luego en la tierra, en la Iglesia, Él es en efecto esa armonía divina y musical que todo lo une. Piensen en un presbiterio sin armonía, sin el Espíritu. No funciona. El Espíritu suscita la diversidad de los carismas y la recompone en la unidad. Crea una concordia que no se basa en la homologación, sino en la creatividad de la caridad. Así crea armonía en la multiplicidad. Así hace armonía en un presbiterio. En los años del Concilio Vaticano II, que ha sido un don del Espíritu,
Un teólogo publicó un estudio en el que hablaba del espíritu no en clave individual, sino plural. Invitaba a pensar en él como una persona divina, no tanto singular, sino plural, como el nosotros de Dios, el nosotros del Padre y del Hijo, porque es su nexo, es en sí mismo concordia, comunión, armonía. Yo recuerdo cuando he leído este tratado teológico, me he escandalizado. Me parecía una herejía. En nuestra formación no se entendía bien cómo era el Espíritu Santo. Crear armonía es lo que Él desea, especialmente a través de aquellos a quienes ha derramado su unción. Hermanos, crear armonía entre nosotros no es solo un método adecuado para que la coordinación eclesial funcione mejor. No es una cuestión de estrategia o cortesía, sino una exigencia interna de la vida del Espíritu. Se peca contra el Espíritu, que es comunión, cuando nos convertimos, aunque sea por ligereza, en instrumentos de división, habladurías, y siempre hacemos lo mismo. Y nos convertimos en instrumentos de división y pecamos contra el Espíritu y hacemos el juego del enemigo que no sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, que fomenta los partidos y las cordadas, alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo, el miedo. Tengamos cuidado, por favor, de no ensuciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión, con las polarizaciones, con cualquier falta de caridad y de comunión. Recordemos que el Espíritu, el nosotros de Dios, prefiere la forma comunitaria, es decir, la disponibilidad respecto a las propias necesidades, la obediencia respecto a los propios gustos, la humildad respecto a las propias pretensiones. La armonía no es una virtud entre las otras, es mucho más. San Gregorio Magno escribe: de cuando valga pues la virtud de la concordia, consta pues que sin ella queda demostrado. Aiutammoci, fratelli, a custodire l'armonia. Ayudémonos, hermanos, a custodiar la armonía, empezando no por los demás, sino por uno mismo. Preguntándonos, mis palabras, mis comentarios, lo que digo y escribo, ¿tienen el sello del Espíritu o el del mundo? Pienso también en la amabilidad del sacerdote. A veces nosotros los sacerdotes somos maleducados. Pensemos en la gentileza del sacerdote. Si la gente encuentra incluso en nosotros personas insatisfechas y descontentas, solterones que critican y señalan con el dedo, ¿dónde descubrirán la armonía? ¿Cuánta gente no se acerca o se aleja porque en la iglesia no se sienten acogidas y amadas, sino miradas con recelo y juzgadas? En nombre de Dios, acojamos y perdonemos siempre. Recordemos que ser agrios y quejumbrosos, además de no producir nada bueno, corrompe el anuncio, porque contratestimonia a Dios, que es comunión y armonía. Esto desagrada sobre todo al Espíritu Santo, a quien el apóstol Pablo nos exhorta a no entristecer. Hermanos, les dejo estas reflexiones que han salido del corazón. Tengo en el corazón y concluyo dirigiéndoles una palabra sencilla e importante. Gracias. Gracias por su testimonio. Gracias por su servicio. Gracias por el bien escondido que hacen. Gracias por el perdón y el consuelo que dan en nombre de Dios. Perdonar siempre, por favor.
Jamás negaré el perdón. Gracias por su ministerio, que a menudo se realiza en medio de mucho esfuerzo y poco reconocimiento. Hermanos, que el Espíritu de Dios, que no defrauda a los que confían en Él, los llene de paz y lleve a término lo que ha comenzado en ustedes, para que sean profetas de asunción y apóstoles de armonía.